Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Hoy toca un vídeo un poquito diferente. Sabemos que queda poquito para ese segundo partido de Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Sabemos que todos queréis saber de fichajes, pero también queréis saber, o entiendo yo, de cantera de la Academia del Atlético de Madrid B, de Fernando Torres, del futuro del filial, que este año nos quedamos a las puertas del playoff, pero creo que el proyecto, mientras esté Fernando Torres al mando, va a seguir siendo igual de ambicioso. Alex. Sí, muchas ganas, ¿no?, de ver ese Atleti 2.0 de Fernando Torres. Ya hemos contado aquí varias veces lo encantados, ¿no?, que salen los jugadores de ser entrenado por este cuerpo técnico, así que muchas ganas. Todavía mucho jugador joven que Sí. sabemos e intuimos que van a dar un paso más, que ahora lo repasaremos. Así que con ganas de ese segundo Atleti de Fernando. Pues venimos primero, a haceros un resumencillo de cosas que se han movido ya en esta plantilla. Veis a Joaquín ahí, pues sin color, ahora os lo comentamos. Tenemos aquí nuestra planificación de Atleti y va a ser un poquito como el reconstruyendo con, ¿no?, esto que hemos hecho con Quintana, con Nacho Palencia, etcétera. Y lo vamos a hacer solo en clave bajas. Lógicamente no vamos a proponer fichajes, ¿no?, para Atlético de Madrid B, sería algo demasiado profundo y demasiado triplístico, ¿no? Pero sí que vamos a ir a mirar jugador a jugador y ver qué haría la dirección deportiva o qué hará la dirección deportiva, los Ignacio Camacho, etcétera, ahí con el Atleti B. Y qué haríamos nosotros también, ¿no? Los Iturbe, Rayán, Adrián Niño, Salim El Jebari, bueno, mucha gentecilla por ahí, Diego Bri, ¿no? Que, oye, hay muchas dudas. Por ahora, ¿qué se ha movido? Pues lo que decía, hemos tenido una baja, la de Joaquín González, que era uno de esos jugadores que sí que tenía contrato, pero ha firmado por el Cádiz. A mí me sorprende esto, que haya dado el salto a segunda división. Sí. No voy a decir que no valga para segunda división. Ha demostrado que es un jugador de muchísima calidad ahí en el medio, que abarca mucho espacio y tal. Pero a mí su temporada no me ha terminado de convencer. Y hostia, buen salto que da en su carrera, ¿eh? Sí, porque al final ya no es solo ir a segunda, sino a qué equipo vas, ¿no? A un histórico que ha estado recientemente en primera muchas temporadas. A mí, en líneas generales, me ha dejado de ver. Es cierto que acabó mejor la Sí, temporada y acabó. sustituyó a Selu incluso en el once tipo en las últimas semanas, pero me esperaba más, ¿no? Por experiencia, por la presencia que te da al ojo a nivel físico, por las arrancadas que tiene a veces con balón. Creí que iba a tirar más del carro de lo que ha tirado. Totalmente de acuerdo contigo, Alex. El otro movimiento que hay, a ver, no está oficializado, pero ya os lo comentamos nosotros, está más que hecho. De hecho, se habla de una cantidad de cercana a los 120.000 euros, más o menos. Es Javi Morcillo, centrocampista del Sabadell, que he estado hablando con mi buen amigo Alberto Yogo y me ha hablado muy, muy bien del jugador. 19 añitos, medio centro. Creo que, la verdad, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Podría ser un poquito Joaquín González por Javi Morcillo, que ha sido rival de Javi Hermelo con el Andrache esta temporada, ya le preguntaremos. Pero bueno, nos ha hablado que es un centrocampista, pues muy todoterreno, ¿no? También, como decía, de Joaquín, que abarca mucho espacio, que tiene llegada, es verdad que no ha marcado muchos goles esta temporada, pero un líder, ¿no? En la medular arlequinada. Y sobre todo me hablaba muy bien de la personalidad, Yogo. Me decía que le hablan de maravillas por ahí, por Sabadell. Y bueno, a ver si se acaba haciendo oficial, pero tiene buena pinta este fichaje, así que podría ser la primera alta, ¿no?, del Atlético de Madrid B. No te voy a preguntar por Javi Morcillo, Alex, porque entiendo que no me tendrás visto. Ya nos contará Hermelo si se Pues me fío del acuerda. Yogo, Sí, me nos fío, me fiamos de parece. Yogo, que nos habla muy bien, la verdad. Muy, muy bien del jugador, así que a ver si se acaba haciendo. Pero sí que te voy a preguntar por todo lo que tenemos en pantalla. Joaquín, lo tenemos ya tachadito, una pena. Gracias por los servicios prestados, pero empezamos por la portería. Esquivel, Iturbe y Gomis. Esquivel y Iturbe tienen hasta 2027 y Gomis pone libre porque termina contrato. No sabemos si renovará, pero yo entiendo que empezando por Gomis, Me Alex, parece. ya el cuerpo pide otra cosita, ¿no? Incluso se está hablando por ahí del Burgos, de equipos de segunda. Yo creo que su carrera Sí. ya pide un cambio, lógicamente. Un intento de afianzarse en segunda división, a ver si se le nota, ¿no?, estos añitos aprendiendo de Oblak como tercer portero. Y luego Iturbe y Esquivel, ¿qué harías con esto? Porque Iturbe también te está pidiendo algo más. De hecho, le tenemos Sí. ahora con la sub-21, rindiendo a un buen nivel, el portero titular de Santidenia. Y Esquivel también te pide un poquito más. Sí. Pero, ¿cómo verías tú a Esquivel de portero titular la temporada que viene?
Hombre, yo creo que es el paso natural. Solo jugó el partido contra el filial del Betis en el que abrieron el Metropolitano y fue el MVP. Hizo 3-4 paradas espectaculares, muy atento al partido, un juego de pies exquisito, que se ve que eso es algo que han desarrollado los porteros por cómo trabaja este cuerpo técnico. Así que creo que es el salto natural. Ya para mí esta temporada de Iturbe ha sido un extra. Creo que ya tenía Sí. nivel para dar el salto. Te lo dice, ¿no? Joder, que sea titular con la sub-21 jugando en primera red me parece que dice bastante bien de él y Llamativo, de la ¿no? Cuanto confianza menos. que le tienen en el seno de la selección española, porque es algo no habitual. Así que a mí me apetecería ver a Iturbe en una cesión, incluso te diría en un segunda división, pero con metas altas. ¿Crees que Iturbe puede estar para primera división o cómo lo ves? Al final, el portero de la sub-21, digo yo, que debe estar, si no para primera división, muy cerca de ella. Yo creo que para un Podría equipo ser. que tenga buena salida de. ¿No? Que tenga muy trabajada su salida de balón o que sea algo muy importante, pues creo que es ese tipo de portero que es un poquito Arnau Tenas, ¿no? Por decir alguna comparación. Sí. Yo creo que Iturbe podría llegar a irse cedido a un equipo, digamos, de tabla Sí, un Elche, por baja, ejemplo, ¿no? ¿no? Que Un acaba de Elche, ascender y sí, tiene un con entrenador Sarabia y tal. propositivo. Pero bueno, también es Sí, verdad sí, sí. que el Elche, precisamente la portería, la tiene muy bien cubierta con Dituro, ¿no? Pero no sé, yo entiendo que a Iturbe no es que le queramos vender, ni mucho menos, pero le No, vamos no, a tener no. que poner sin color porque yo creo que no me imagino al Atleti 25-26 con Iturbe de nuevo de titular. Sí, sí, sí. Yo creo que la cesión es lo mejor, incluso quitarnos la duda, ¿no? Quizás, pues mira, esta cesión sirve para descubrir que el próximo portero titular del Atleti, una vez Oblak salga, pues lo tenemos en casa, ¿no? Yo creo que es una bala que tienes que gastar Yo la para, verdad para he comprobar. de decir que empecé un poquito hater con Iturbe, pero su Mm, temporada de a poco me ha ido convenciendo, ha ido de sí, menos a más clarísimamente. Que mm, creo que en el Atlético de Madrid esta temporada ha sido muy curioso, ¿no? También en los filiales pasa esto, en etapas formativas, que ha habido muchos jugadores con muy rendimiento de sierra, ¿no? De los sí, picos de la sierra, ¿no? De repente uno arriba, mm, pero muy llamativos, ¿no? No tantos piquitos, no tanto diente, ¿no? En la sierra, mm, sino muchos jugadores que iban hacia arriba y de repente ¡pum! Para abajo. Y otros todo mm, lo contrario, que parecía que no los ibas a tener en cuenta en cuanto a la competición del grupo, ¿no? Pero mm, luego de repente se acabaron enganchando, ¿no? Por ejemplo, con Selu Diallo, que es otro que hablaremos luego, pues puede ser mm, un caso pues, opuesto sí, al de Iturbe, ¿no? Pero bueno, mm, tachamos también a Gomis, porque yo creo que, bueno, para el recuerdo quedará su partido en Burgo de Osma, ¿no? Pero ya no puede estar otra temporada más como tercer portero del Atlético de Madrid y segundo, casi tercero del Atleti B. Cuidado con Iturbe, que no hemos tocado esto, pero no me quiero enrollar mucho más. Pero como de repente te venga una ofertita por ahí de Muso que decían que el Betis tal y diga al Atleti, oye, pues mira, me clavan 7 millones por Muso y me queda Iturbe de segundo portero y que juegue la Copa. A mí no me disgustaría, pero bueno, a mí tampoco. yo creo que es mejor que salga cedido y lo digo Sí, de verdad, creo que debería salir cedido a un equipo de primera división que le pueda dar la portería. Creo, ¿eh? Pero el tema es que haya un equipo de primera división que le pueda dar la portería. eso Entonces, es. ese es el resumen. Jero Espina, vamos con él, vamos con los centrales. Jero Espina, Costis, Martín Pascual, Dani Martínez. Martín Pascual, creo que la sensación que me dio, además que estuvimos hablando con él en el último partido de la temporada, es que no. Acaba contrato en 2025. Creo que si hubiera ascendido al Atlético de Madrid B, lógicamente se habría quedado. Es una pena porque es otro de los que parecía que no sabías por qué lo habían firmado, pero para mí ha acabado siendo el jugador más regular de toda la temporada en el Atlético de Madrid B. No sé si el MVP, pero el más regular seguro, líder de la zaga. Pero creo que Martín ya ha hecho muy buena temporada y el año que viene va a estar mínimo en segunda división. Sí, yo creo que se ha ganado el salto, ¿no? Al final ves el año, ¿no? Cómo ha liderado la contundencia, el juego aéreo tan espectacular que tiene, tanto Muy bien. en acciones a balón parado como en defendiendo centros laterales, etcétera. Y claro, es un prototipo de central que me extraña que no tenga ahora mismo, te diría, 8, 10, 12 ofertas de segunda división Se lo rifan. en donde le aseguren ser titular, incluso te diría. Así que Ya te nos digo yo que alegramos por además él. es el típico central que en segunda división se lo rifan. Se lo rifan por Seguro, seguro. características. En primera red también le ha ido muy bien al Atleti B. Es verdad que me sorprende mucho cómo se ha amoldado a las exigencias en salida de balón de todo lo que propone Fernando Torres, con Va a venir muy Iturbe, bien con para su Espina, carrera, sí. y creo que le ha venido muy bien en su carrera. De hecho, ya os digo, en esa conversación que tuve con Martín, que es un crack,
nos dijo, vaya máster he tenido esta temporada con Fernando Torres, el máster FT9, me comentaba. Se iba el pobre ahí apenado porque quería más minutos con este cuerpo técnico y no tocaron playoff. Pero bueno, un grande Martín y la verdad que grandísimo recuerdo el que va a dejar en el Atleti B, que oye, ojalá de repente digan, oye, que no tengo ofertas, yo me alegraría porque si las tuviera, la verdad, pues creo que se las merece. Pero si, oye, de repente renueva, pues nosotros tampoco nos vamos a poner aquí Esta es su casa. a llorar. Es su casa. Así que nos vamos con Jero Espina. Otro jugador que parecía que no, luego sí. Aquí sí que ha habido un poquito más ese efecto sierra. Y si no, y ya no sé con qué ha acabado, si con el sí o con el no. La temporada de Jero, que estábamos muy excitados con ella, sobre todo cuando jugó en Fuenlabrada, etcétera. Yo sigo confiando mucho Yo en también, Jero. Creo que también es que es una posición en la que no tener continuidad lastra mucho y creo que Jero al final ha tenido por delante pues, a Martín y a Costis, que a nivel pues, de experiencia, de edad y de peso en el vestuario entiendo que es una posición en la que es muy difícil entrar y creo que esa no continuidad es lo que ha hecho que luego cuando volvía a aparecer no te diese esa sensación que sí tuvo cuando encadenó titularidades al principio, porque también jugábamos con sistema de 3 centrales, luego Torres cambió a sistema de 2 y creo que eso le restó posibilidades. Pero yo aquí incluso te diría que veo central, yo sigo creyendo que veo central de potencial primer equipo a medio plazo. Yo te digo una cosa, Jero Espina tiene que ser el Costis del año que viene, es decir, tiene que ser el líder joven de la zaga. Yo creo que a Torres le ha gustado mucho lo de Martín Pascual y creo que van a intentar de nuevo optar por otro jugador que dé veteranía, que dé solvencia, que dé experiencia, ¿no? al centro de la zaga, porque creo que es importante, si no en esta categoría te comen. Y creo que Jero Espina tiene que ser ese, el perfil joven, pero titularísimo, que lidere, como ha podido hacer Costis en muchos tramos de la temporada, y sobre todo, que sea él que suba con el primer equipo si le necesitan. Y también, cuidado con Dani Martínez, que está por ahí, pero yo creo que una pareja, Dani Martínez, Jero Espina, aunque hemos visto que a Dani Martínez le gustaba mucho a Fernando como central por fuera, central por izquierda, incluso haciendo de Mario Hermoso a veces cayendo a la posición de 5 o directamente jugando de 5. No sé si se me hace un poquito tierno, pero creo que este año ha sido la mili para ambos en el Atleti B, en primera ref, y creo que si no atendemos a recuperar ese perfil de Martín Pascual, no estaría mal ese Espina más Dani Martínez, diciéndome un poquito a lo que acabo de decir, con el que si no te comen, pero creo que estos son dos jugadores de raza, es lo bueno. Así que yo los dos, sin lugar a dudas, me los quedo. Sí, seguro. Además, lo que has hablado, creo que Dani es una bendición para un entrenador, porque todavía tiene margen de mejora y ha tenido algún error puntual, algún penalti en el que se ve que todavía tiene que habituarse a cómo defender en ciertas acciones, pero o sea, un central que puede ser lateral, que se puede meter por dentro, que puede dividir con la conducción hasta 3/4. Además, Torres ha acabado la temporada, ¿no?, con ese Pablo Pérez más Julio. Pues quizás, si ahora iremos, si todo, como parece indicar, Pablo Pérez no sigue, ojo a que mantenga el Julio de extremo, que ha salido bien, y sea Dani Martínez el lateral izquierdo titular. También podría ser una variante interesante. Yo creo que a nosotros y al propio Dani Martínez no le hace bien, no nos hace bien tener a Dani Martínez de lateral. Creo yo, ¿eh? No. Es un poco como... Es que me recuerda mucho a Mario Hermoso. Creo que te rinde porque es muy bueno, porque técnicamente y entiende muy bien el juego. Y luego tiene ese puntito de garra que decía para no hacerle un poquito más tierno de lo habitual en este tipo de perfiles. Pero creo que para Dani sería una gran noticia que fuera el central zurdo titular. Sinceramente, además para Jero Espina, pues así ya podría jugar, o no debería de jugar a perfil cambiado, ¿no? Que yo creo que ningún tipo de problema para Jero, pero para mí, la verdad, me he autoconvencido que podría ser una muy buena pareja de centrales la próxima temporada, pero nunca viene mal un perfil así un poquito más experimentado, que no siempre es fácil encontrar a alguien como Martín, ¿no? Que quiera bajar un poquito al barro o que quiera seguir en un filial y que vaya a unas aspiraciones un poquito superiores. Aunque está el Atleti B, como decía, yo creo que mientras esté Fernando y esté el cuerpo técnico actual y con Richie Ortega y compañía, va a ser ambicioso, va a ser atractivo, y creo que jugadores como Dani Martínez y Espina es que es una bendición para ese tipo de propuestas, ¿no? Carlos Jiménez, creo que aquí vamos a la contra, justo. Creo que no es el que va bien para ese tipo de propuestas. Creo que es un perfil que te da mucha polivalencia, ¿no? Lateral, te cierra, línea de 3 también, te puedes jugar de central si quieres, pero a mí se me ha quedado muy corta su temporada. Yo me esperaba mucho más de Carlos y yo creo
que si tiene alguna oferta por ahí, yo creo que le van a mover. Yo creo que también, porque además es que ha pasado a prácticamente no contar y eso que a principio de temporada parecía que iba a ser lo contrario, ¿no? Sí. Por las referencias que había de él, por las impresiones competitivas que dio en los primeros partidos, pero igual, se ha caído, creo que Boñar, que era su competidor, parecía claro, le ha superado por todo lo que te daba Boñar en fase ofensiva y yo también dudo, ¿no? De que si ahora mismo es ese perfil que necesita un filial, por lo que hablabas, ¿no? Creo que no es ese defensor experto que te vaya a liderar como te ha liderado Martín. Creo que siempre tienes que tener un par de perfiles así, más creo que es excesivo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un filial. Así que no le veo yo el encaje a Carlos en la siguiente temporada. Hay que ver también qué viene del juvenil A, ¿no? Haremos otro vídeo con todo lo contrario, ¿no? Con todo lo que llega, a ver qué podemos volcar en esta plantilla de Atleti B. Taufik, Jorge Castillo, Jorge Rajado, ¿no? Hostia, no me sale ahora el nombre del central que debutó esta temporada. Pablo Pan. Pablo Pan, Pablo Pan. Pues mira, Pablo Pan podría hacer un poquito las veces de Carlos Jiménez, ¿no? Como ese central un poquito, aunque Pablo Pan es más Martín Pascual todavía, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. Pero luego tiene buena salida y tal, así que podría ser interesante lo de Pablo. Pero yo creo que a Carlos, sinceramente, en nuestra futura planificación, o lo que todo apunta a, creo que a Carlos me da la sensación de que van a optar por algo más de la casa, porque además yo creo que todavía tendrá cartel y podrá tener buenas ofertas, seguro en primera ref, algo exigente. No me quiero dejar a Costis, que ya me iba de los centrales. Costis, aquí ya sí que te digo que sí o sí, es que no hay debate. Yo creo que lo tenemos que tachar, porque Sí, sí, sí. ni el Atlético de Madrid B lo necesita como el comer, creo yo, ni Costis Sí. necesita otra temporada en el Atlético de Madrid B. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador al que hay que agitarle. Creo que es un jugador al Sí, que hay que remover el árbol y a ver qué sale de ahí, a ver esa rebeldía que parece que tiene escondida por ir sobrado en primera ref, por ir sobrado en un filial. Lo llevo diciendo toda la temporada. Yo creo que es un jugador que necesita dificultades, ¿no? Que necesite nuevas exigencias y nuevos retos. Y creo que ahí puede encontrarse el Atlético de Madrid, el central que todos pensábamos que había ahí. Porque a mí su temporada me ha valido, ha estado bien, pero me ha decepcionado. Sí, porque el listón estaba alto, porque creíamos que iba a ser Exacto. la temporada en la que incluso yo creía, ¿no? Por al principio de temporada, el primer equipo que juega con tres centrales y sabiendo que a Simeone le gusta Costis, creo que todos pensamos en algún momento va a empezar la temporada con el B, pero que nadie dejarte que en diciembre esté en dinámica de primer equipo. Y creo que no, bueno, evidentemente no ha pasado y a los puntos su temporada en muchos tramos ha dejado de ver. Yo creo que has dado con la clave. O sea, creo que es un central que todavía no disfruta defendiendo y creo que eso es incongruente con la posición en la que juega. O sea, creo que un central tiene que saber competir en la adversidad, querer defender, saber cuándo se puede pasarse de valiente en salida de balón y cuándo no. Y creo que esas cosas aquí no las va a aprender porque lo que tú has dicho, creo que en líneas generales va sobrado y seguramente a nivel de motivación no se ve a lo expuesto que se vería en otros sitios. Sí. Así que cesión o incluso un traspaso con opción de recompra, evidentemente el potencial está ahí, hay que tenerlo en cuenta, que encima un perfil zurdo ya sabemos nosotros de primera mano lo difícil que es. No hay que ver la continuidad del inglés por lo que ha sido, así que tenerlo en cuenta, pero que salga así. Bueno, pues Costis lo dejamos fuera de Atleti B, pero por su bien, no por su Sí. incapacidad, digamos, deportiva, ¿no? Yo creo que le puede ir muy bien el cambiar de aires, siempre hablamos en clave cesión. Y nos vamos a Julio Díaz, pues uno de nuestras niñas mimadas, o no sé cómo decía Guardiola, ¿no? Como decía Pep, decía algo Sí, así, ¿no? mis Niña niñitas, bonita, ¿no? Mi niña mis bonita. niñitas, sí, algo así. Julio Díaz. Ah, yo, es que claro, lógicamente, por cierto, 2026, ojo, cuidado, hay que renovar ahí a Atleti, hay que firmar tanto ahí como con Boñar. Hmm. Me lo quedo, A yo me lo quedo. mí, O sea, no estoy dudando, sí, chicos, para los que no hayan seguido mucho la temporada de Julio Díaz, empezó como lateral, suplente de Pablo Pérez, minuto 60 siempre había cambio, entraba Julio, siempre daba muy buen rendimiento, se acabó haciendo con la banda como titular en los mejores tramos de Atleti B, sobre todo en casa, al final de temporada, siendo él extremo, con Pablo por detrás, y a mí me encanta Julio, pero digo, ojo, y si le cedemos a un Primera División y vemos de verdad para qué está hecho, yo entiendo la ambición de la Dirección Deportiva de Atlético de Madrid con el Atleti B, pero hay ciertos perfiles que a lo mejor por cocer los demás se te pueden ablandar mucho, se te pueden pasar, ¿no? No lo sé tú, Alex.
Yo es que soy partidario de cuando el talento es tan evidente, saltarte etapas, porque además creo que el prototipo de fútbol que se da en primera ref generalmente no suele ser beneficioso para este tipo de talentos. O sea, por las propuestas a las que te pones, por ciertos campos a donde vas. Creo que el caso de Julio, a mi modo de ver al menos, para mí, además por cómo se está jugando al fútbol hoy en día con los laterales, todo lo que te da Julio a nivel de inteligencia táctica, a nivel de pie, a nivel de Total. aparecer. Luego encima defiende bien para las... O sea, tú le ves al ojo y puedes Sí. creer que tiene ciertos hándicaps físicos que los compensa con inteligencia. En ese sentido es un poco similar a Boñar, al lateral derecho. Así que yo con Julio, yo es que sería muy valiente con Julio. O sea, quemaría etapas o llevándole a una teórica segunda unidad del primer equipo o a una cesión muy potente. Se hablaba incluso de un posible interés del Girona. Sí. Creo que aquí hay jugador y cuanto antes lo refrendemos mejor. Yo entiendo que si está viendo esto Fernando Torres, dirá, estos dos cabrones me la quieren liar hoy. Un follow. Un follow. Pero es que yo, sinceramente, creo que Julio podemos testearlo. Incluso se me quedaría corto en segunda, porque creo que es el perfil de futbolista que le va mejor primera que segunda. Sí, contextos propositivos, sí. Sí, creo que le iría muy bien y, oye, ojalá se quede en clave egoísmo, ¿no? Egoísmo barra baja stats, pero en clave proyección barra baja stats, pues mejor que se vaya. Que se vaya, que lo cedan, ¿no? Y probarle un rayito, por ejemplo, tal, ojo, cuidado, ¿eh? Un Girona. Es verdad que Rayo, Europa, no lo sé, pero oye, si quieren, nosotros dispuestos. Pablo Pérez, otro de los que me duele en el corazón, además, buen Sí. amigo del canal, sabemos que nos ve, es un grande Pablo, pero otro que, por mucho que termina contrato en 2027, renovó en esta reciente temporada, lógicamente entiendo que va a salir. Sería muy raro una tercera temporada en el Atleti B. Sí, ya igual que el caso de Iturbe, ¿no? Creo que esta era una temporada extra en la que lo que te decía el proyecto y ser entrenado Apuesto por quién por, ibas a ¿no? ser Sí. entrenado, claro, apuesto por, y seguramente le haya venido bien, es otro jugador que está encantado con lo que ha aprendido con el cuerpo técnico, pero no hay más que ver 2, 3 partidos seguidos a Pablo Pérez para ver que es un jugador que tiene nivel de sobra para afianzarse mínimo en segunda división y empezar a hacerse nombre ahí y ya veremos. O sea, creo que es un lateral, pues igual, muy completo, muy moderno, que pueda aparecer por dentro, que pueda aparecer por fuera, que sabe competir, que repite esfuerzos. Entonces creo que va a ser muy difícil, igual que decíamos el caso de Martín, ¿no? Que no haya 8, 10, 12 equipos de segunda división que le tengan subrayado en amarillo. Me duele mucho que tanto Julio como Pablo no continuaran, pero me duele más todavía romper esa conexión. Sí, Recuerdo en alguna rueda de prensa, ¿no? Que les pregunté cómo se veía el uno con el otro, esa competición que tenían entre ambos, y era como algo más, una unión de hermanos, ¿no? En el lateral y no como un rival, ¿no? No veían a un rival, veían a alguien que me ayuda, ¿no? Que me ayuda a crecer y uno que me aprieta y el otro que me espabila, ¿no? Entonces yo creo que ahí salieron ganando los dos de esa competición y creo que es el clarísimo ejemplo de lo que tiene que ser un filial sí. en todo, en competir, pero también en formar y en tener perfiles un poquito más entrados en años, ¿no? Que bueno, al final Pablo es un chaval, ¿no? Que tiene 22 años, 21 años y Julio que aún en edad de juvenil, pues ha demostrado que la primera ref se le puede llegar a quedar corta incluso, sinceramente. Sí. Yo creo que sí. Javi Boñar, otro que de a poco en Alcorcón se enchufó a la temporada. Emocionante aquella rueda de prensa con Javi, con lo que decía Fernando también, de esperar la oportunidad, de creer en ti mismo, de estar preparado y que cuando llegue la agarres, la oportunidad y que no la sueltes. Creo que es lo que hizo. Y me pareció muy interesante su temporada en el entender el juego, ¿sabes? Sí. No en el cómputo general, sino en cómo entendía el meterse por dentro, cómo combinaba, cómo pisaba área. No sé, hubo cositas de futbolista profesional, la verdad. Sí, mira, a mí Boñar me parece el típico ejemplo, ¿no? Cuando tienes la típica charla, ¿no? De yéndote a una cantera, que dices, joder, el que parecía que iba a llegar por talento no llegó Sí, y el que no sobresalía a los ojos ha acabado llegando. Y asemejo a Boñar en ese rol, porque quizás al ojo no destaca, pero al final un jugador tan inteligente que puede jugar en diferentes, ya no solo posiciones, sino roles. O sea, puede ser un lateral defensivo, puede ser un lateral ofensivo,
puede ser un lateral que cargue área, ha metido varios goles, puede ser un Sí. lateral que le metas para contextos creativos. Creo que eso al final te da mucho. Muchas veces, más que los jugadores talentosos, llegan los jugadores que pueden aportar un equilibrio a un sistema táctico, etcétera, y creo que Boñar es el ejemplo de un jugador que va a llegar. Tema continuidad o no, es buen debate, es uno de los Sí. más interesantes, porque claro, sigue siendo muy joven, pero es que fue de los que más pronto dio el salto, lleva varias temporadas ya en el filial, quizá una cesión no Desde la sería una mala decisión. 22-23. Y cuidado Mm, que es un chico muy joven, es de los más jóvenes. De hecho, ha mm, jugado este año Youth League, está en su último año sí, de juvenil. último año Es juvenil, decir, es sí. que, claro, ya es prácticamente uno de los capitanes. No sé si es uno de los capitanes, pero por tiempo en el Atleti B debería de serlo. Mm, Pero, no sé, es, es contradicción total. sí. Porque digo, Javi sí que me pega que puede ser uno de los que se quede, a ver qué pasa con el lateral derecho de Atleti, a ver si sabemos que es muy de Atleti además, que lo lleva ahí dentro, Mm, pero también se me harían muchas, creo que son 3 temporadas y media más o menos ya en el Atleti B, mm, o sea, sí. se me haría mucho, pero claro, entiendo que va a haber continuidad y alguno de todos estos que estamos diciendo se va a quedar. Mm. Creo que Javi Boñar podría ser uno de ellos, pero creo que en verdad es más fácil que se te acabe quedando Julio a que se te acabe quedando Boñar. Sí, yo pienso que también. Pero al final, por cuestión de tiempo, simplemente. Al final, Julio acaba de romper y Boñar quizá no ha roto al ojo como Julio, pero ya lleva más tiempo, así que podría tener sentido, sí. No sé, Pero me quedo ahí con dudas. Vamos a dejar de momento a Javi Boñar ahí. mm, No lo sé, no lo sé, porque al final es muy joven, sería su primer año mm, de senior, por decirlo de alguna manera. De momento no le tachamos, pero dejamos con duditas allá a Julio y a Javi. Nos vamos a ir para largo aquí, ¿eh? Pero bueno, hay que hablar de la cantera también. El que se lo quiera ver entero, que se lo vea. Pero yo creo que es un tema que mola. Javi Serrano, que está ahora en el Mundial de Clubes. Otro que ha ido de menos a más en la temporada, de menos a mucho más, de menos a ser el líder del centro del campo de Atlético de mm, Madrid por delante de Selu Diallo. Si me lo dicen a mitad de temporada, no me lo creo, sobre todo por la mm, parte de Selu. Lógicamente, es que aquí es donde podemos empezar a aligerar incluso. Ha estado muy bien sí, su sí, sí. año, pero lógicamente va a salir. E incluso no me extrañaría ya que el Atleti esta se desprendiera de Javi. Pero bueno, tiene un año más de contrato. Digo yo que tampoco Mm. ganan nada con ello, ¿no? Sí, yo pienso que va a salir. Yo te diría que incluso coincido con esta que acabas de decir. Al final es un jugador que ya más o menos ha tenido la oportunidad de consolidarse en el primer equipo y no lo ha hecho. Entonces yo creo que, bueno, ya creo que lo mejor para él y para el club es cerrar este Un capítulo. claro Y ejemplo, Alex, de lo importante que es acertar con las cesiones. El sí, Mirandés se fue a Austria. mm, Bueno, yo creo que se hizo más duro, ¿no? El futbolista, más de lo que era, ¿no? mm, Pero no sé, me ha gustado mucho su temporada y yo creo que un segunda se lo van a sí, rifar, ¿eh? Se lo van a rifar, pero seguro. vamos, fácil. Encima es un chico que está ahora mismo en el Mundial de Clubes, ¿no? Y yo creo que siendo el primero de todos los que están ahí de la academia que puede tener minutos, ¿no? El primero en la lista. Mm, Gismera, pues es un caso clarísimo de jugador que ha perdido este año y que creo que habrá mm, perdido un poquito de cartel también y entiendo que va a ser un poco de los que dé continuidad. Digo yo, tuvo la lesión de menisco, creo que fue de rodilla mm. y le trabó bastante. Tuvo buenos días, como el de Ibiza, por ejemplo. En Ibiza le recuerdo Vale, muy buen sí. partido, pero su temporada ha sido un poquito... Uf. Sí, yo creo que lo mejor es que siga y que recupere sensaciones, porque al Sí, final ahora mismo nadie va a apostar por él de manera clara y equivocarte en una cesión tras un año tan malo que podría ser muy peligroso. peligroso, ¿no? Entonces yo creo que mejor que se quede, que sea titular y ya veremos el año que viene. Cuidado que aparecen por ahí Jorge Castillo, aparece también por ahí Mm, Taufik, ¿no? Entonces, bueno, también viene bien mm, tener un perfil ahí. Y espero, la verdad, y deseo que Aitor se haga con la batuta, por fin, ¿no? mm. Que dé un paso adelante, ¿no? Que a mí me da la sensación Sí, porque las condiciones de que están se ha además, ¿eh? quedado ahí este año y le ha faltado dar ese pasito, ese puntito Mm, de subir un peldaño también de confianza en su juego, en jerarquía también y decir, este mm. Atlético de Madrid B es mío y de nadie más. Mestanza, vuelve de cesión Intercity, entiendo que sí o sí no va a Sale. continuar porque se ha salido ya en invierno. Además, a mí es un jugador que Mm, nunca me ha llegado a convencer, la verdad. Y yo creo que poco más que debatir. Le vimos ahí en el cerro jugando de negro, ¿no? Con el Intercity. Y yo creo que no tiene futuro de sí, rojo y blanco. Selu no Diallo tiene mucho. estaba cedido.
Por momentos se llegó a hablar de debutar con el primer equipo, que yo creo que nos pasamos todos un poco. Bueno, yo no llegué a decirlo, pero hubo gente que lo pedía fervientemente. Mm. Su temporada, a mitad de temporada era, se va a salir del mapa, y de Sí. repente, tampoco es que haya caído el rendimiento, pero se cayó de los 11. Y yo creo que Mm. entiendo que habría algún tipo de recompra por ahí, pero por lo que he podido hablar también con el jugador, me da la Mm. sensación de que no se va a dar. Sí, no parece, ¿no? Y es una pena porque hubo un momento en la temporada donde incluso sí se pensó en, pues lo mismo, como siga con esta progresión, hay que tenerlo en cuenta Sí. para la siguiente pretemporada. Yo creo que debutarse con el primer equipo era demasiado arriesgado. Es cierto que en la segunda vuelta no ha dado el nivel que ha dado en la primera. Creo que también en la primera vuelta era un poco desconocido y eso pilló un poquito por sorpresa a Boom, los total. rivales. En la Inesperado, segunda creo, El sí, boom de la sí, primera vuelta. de repente, porque además es que pasó de no jugar a ser titular Es que era un indiscutible. avión, era un avión, un avión, un Mm. avión. Y de repente perdió Entonces, ahí bueno, sí, las Javi condiciones Serrano, están. Joaquín. Seguro que alguien apuesta por él, pero creo que tampoco sería conveniente para él un segundo año en un filial. Te digo una cosa, para mí está como para que el Alavés lo Se lo tenga en piense. cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si se ha llegado a pedir el debut con el primer equipo, yo creo que está para que le den una Mm. oportunidad en el Alavés, ¿eh? Sinceramente, aunque sea pocos minutos, de a poco. Pero Segunda vamos, unidad, sí. yo vamos, contaba con él, ¿eh? En el primer equipo del Deportivo Alavés. Mm. Joaquín González, ya hemos hablado, se va al Cádiz, sorprendente, para mí bastante sorprendente. Yo pensaba que se iría pues, a un equipo alto, ¿no? De primera red, porque al final te da mucho currículum el tocar un filial Mm. como el Atlético de Madrid B. No ha hecho mal año, pero no lo sé. Y nos vamos a Rayán, 2027, ahora en el Mundial de Clubes. Mm. A mí me da que este jugador, ¿cómo decirte? Un poquito lo de Julio, ¿no? Que el propio Mm. jugador necesita categoría superior, porque sus Mm. condiciones lo agradecen. Sí, para mí este es incluso un ejemplo aún más claro que el de Julio. O sea, creo que es un tipo de talento por cómo entiende el fútbol, por la posición donde juega, que cuanto antes del salto a fútbol profesional mejor. O sea, creo que no necesita pasar por estas etapas, necesita experiencia y mejor toma de decisiones, pero creo que las necesita en élite. O sea, creo que a nivel de potencial y de talento innato, de talento que no se entrena, que se tiene o no se tiene, es jugador ya de primera división, incluso de tenerle en mente para el primer equipo y algún partido puntual poder darle algún minuto, cesión competitiva, no lo sé, pero yo no vería lógico otro año en el filial de Ryan. Claro, esto es lo que nosotros no vemos lógicos, pero claro, imagino a la dirección deportiva del filial, a Fernando Hmm. Torres, a Richie Ortega, todo el cuerpo técnico ahí reunido, y claro, si quieren hacer un equipo competitivo, te Hmm. quitas a Rayán. En su primer año también de senior, igual que Julio, no le das un añito más. Quemamos plazos, vamos hacia adelante. Que luego te salga mal y... Uf, es que es peligroso también, que no juegue. No lo sé, tocando las puertas del primer equipo. A lo mejor te quedas un añito y, oye, vas a entrenar todos los días con el primer equipo. Hmm. Oye, a lo mejor participas incluso. No lo sé. Pero yo creo que el jugador, la calidad del jugador, el talento del jugador te reclama más. Pero ojo, cuidado. Todos los que hemos visto a Ryan esta temporada sabemos que está muy verde en un aspecto fundamental, que es la toma de decisiones en tercio final, en tres cuartos. Ese remate, ese último gesto, ese último pase, esa decisión. Y Hmm. ahí está verde. Creo que le ha privado de hacer grandes números esta temporada. No Sí. sé con cuánto, creo que lo vi el otro día, 4 asistencias, ahora lo confirmo. Pero ojo, cuidado ahí, que también hay que ver eso, ¿sabes? Hmm. Sí, lo único que yo creo que por tipo de jugador y por tipo de talento, incluso te diría por personalidad, porque creo que no tiene problema en No. querer y en girar Y y en echarse el vuelve, y equipo a las vuelve. espaldas, más allá de que luego tenga cierto o no. Creo que es un jugador que con textos más propositivos, de más espacios, de mejores campos, de recibir mejores pases, que creo que eso te los da el subir de categoría, el quemar etapas, creo que eso lo va a coger. O sea, creo que no va a mejorar por un año más en primera ref o por dar el salto ya a un primera división, por ponerte el ejemplo. Bueno, creo que son, mira, lo tenía por aquí apuntado, 6 goles y 3 asistencias. Las asistencias se me quedan muy cortas. Un Sí. pase clave por partido, según datos de SofaScore. No lo sé, pero creo que te voy a hacer caso y creo que apuesto yo porque el Atleti este año va a mover un poquito más las fichas. El año pasado se quedó a Diego Ubrí, se quedó a Niño, pero claro, es que estoy teniendo mi duda. Luego hacemos un repasito, porque claro, si luego quitas a Mollejo, a Ale García, quitas a Salim, quitas a Abde, quitas a Diego Brí, quitas a Niño, quitas a Borja Garcés, que va a cambiar el equipo entero.
Entonces, eso ahí me da Ya. ya que Mm, pensar en cuanto a Julio, en cuanto a Rayán. mm, Creo yo, ¿eh? Pero bueno, Jano Monserrate, jugador que cuando debutó jornada 1 con el sanluqueño, parecía que junto a Rayán iban a ser los líderes de la creación ofensiva del equipo. Jugó mm, uno por derecha y otro por izquierda, en una especie de 4-4-2, 4-5-1 por mm. momentos, y tenía pinta de, pero su temporada al final se ha quedado. Ahora está con la sub-19 a un nivelazo tremendo. Ujú. De hecho, tengo aquí datos de su último partido, antes de ayer. Gol y asistencia. Una de las asistencias fue de Omar Llané. Detallazo brutal de Omar. Doy por hecho, sí o sí, que se va a quedar Jano Monserrate. Y doy por hecho, Mm. sí o sí, que esta va a ser su temporada. Para el que no le tenga todavía en mente, algunos le conoceréis por aquel partido en la gira asiática de la temporada pasada Sí. contra el Kitche, ¿no? Ahí en Corea, que fue el mejor de la segunda parte, el mejor de Atlético de Sí. Madrid al completo, jugador con trazas de David Silva, por decirlo de alguna manera, salvando distancias. Sabéis que nos Mm. gustan mucho las comparativas. Zurdito, que puede jugar por el interior, media puntea, te puede jugar en cualquiera Mm. de las posiciones ahí de tres cuartos, izquierda, derecha, media punta, segundo punta incluso de medio centro, lo he estado viendo en España de 4-2-3-1. Eh, Mm. Creo que tiene que ser su año. Yo no tengo ninguna duda. Y mira que no ha sido buen año y las expectativas eran altas y al final se puede decir incluso que ha decepcionado en base a ellas, Sí. pero es el Lógico típico también. jugador al que... Otro Sí, 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 juvenil que debuta en primera sí, sí, red. sí. Ya había jugado la También tuvo temporada mala pasada, suerte debutó porque en Huelva, tuvo, si no me equivoco, pero sí, las tuvo un par de lesiones. lesiones al Mm, principio de temporada que le desengancharon y sí. que luego cuando entró ya le costó porque los competidores estaban mejor, pero yo es lo Físicamente que digo siempre. también tiene que Sí. crecer un poquito. Yo creo que le. Típico jugador que le ves simplemente hacer un control y ya sabes que es de los buenos. Luego, evidentemente, el fútbol, llegar o no llegar, tiene muchas más cosas, pero yo creo que es un talento que va a llegar seguro y creo que va a ser una de las mayores atracciones de ver en el siguiente año del filial. Jano se queda y en caso de que Rayán estemos en lo cierto y se vaya cedido a un primera, a un segunda, se queda Mm. con las llaves de Rayán Sí, sí, sí. además. Yo creo que pasaría a ser el relevo de Rayán Mm. en esa medular que a veces ha sido de 3, 4-3-3, Sí. 4-1-4-1, Mm. 4-2-3-1, ¿no? Muy cambiante, con uno por dentro que Mm. enganchaba con delantera y con centro del campo. Y yo creo que ese va a Mm. ser Jano esta temporada. Sí. Mollejo, los plazos los tiene reventados de la rodilla. Yo creo que podría haber incluso llegado a playoff si hubiera querido. Una locura, una bestia. Creo que el Atlético de Madrid lo ha echado de menos al final. Ese Sí. puntito de arriba, ¿no? Que en partidos de fuera de casa yo creo que le podría haber venido muy bien al filial. Pero Mm. lógicamente entiendo yo que esta temporada. Claro, si la temporada pasada les costó encontrarle sitio al Atlético de Madrid, por eso se quedó. Porque tiene un Mm. contrato, que oye, es un contrato a la altura de lo que proyectaba y te queda un Sí. añito más y encima vienes del ligamento cruzado, no me extrañaría, pero sería muy raro que se volviera a quedar otro año para como tener Mm. confianza y jugar. Pero sería muy raro, la verdad. Sí, lo único que para mí has dicho algo que puede ser clave, como el propio jugador no acceda a flexibilizar su sueldo de cara a ese hipotético equipo de segunda división, lo mismo no queda otra que se quede, ¿eh? Porque lo Pero que creo que dices, él que juego... hablaría muy mal del currículum ya del jugador. Un año Ya, y eso todo el sí. mundo, si te das cuenta, tú lo veías en los Mm. campos. Mollejo, tal, era como el protagonista de. Sí. ¿Y qué hace aquí, Mollejo, tal? Mm. Que ha jugado en primera división. Jugador que ha Sí, estado sí, sí. cedido en primera división. Otro año Mm. yo creo que es lapidar un poquito su carrera. Sí, sí, Creo sí, yo yo, pienso que creo también. yo. Ojalá que no, ojalá que no. Pero yo creo que, vamos, esto ya es opinión mía, debería de Mm. salir, sea como sea. Yo creo que el tema del contrato, pues a lo mejor tienes que bajar un par de peldaños, no sé, también. No es fácil hacer eso, ¿no? Incluso a veces Mm. no se puede, ¿no? Pero bueno, Mollejo pintaba bien su temporada, pero la rodilla, una lástima, la Mm. verdad. Iker Luque, lo mismo que Dejano. Aunque con Iker Luque ya se ha visto. Iker Luque tiene que ser un cañón esta temporada, tiene ofertas de segunda división, se lo rifan o se lo quieren rifar, pero este es el ejemplo de jugador que al igual que el año pasado no salió Niño, no salió Diego Brí, pues se tiene que quedar sí o sí y tiene que ser el Juliano 2.0 del Atlético de Madrid B. Para mí, uno de los líderes del B lo va a ser seguro. No hay más que ver el final de temporada, el MVP de los últimos 2 meses, Acabó siendo titular en los últimos 8 o desde 9 que acabó partidos. siendo titular, sí, sí. Y te diría incluso que viendo la proyección y el tipo de jugador que es, sobre todo, porque es muy difícil encontrar jugadores así,
creo que es uno de los que Simeone tiene que echar el ojo y tener en cuenta. Siempre digo yo que lo más conveniente es tener 3-4 jugadores que sepan que en cualquier momento pueden dar el salto para algún partido o tramo puntual de temporada, y para mí que Luke es sin duda uno de los que más tendría en cuenta. No hay debate. Para mí ha sido el jugador que ha hecho optar al Atlético de Madrid B al final por los playoffs. Creo que sin él se habría caído el equipo por el camino mucho antes. No habría llegado a la final de Ibiza, no habría llegado a acariciar la final de Mérida. Y a mí es un jugador que, la verdad, lo decía antes, lo decía en algún artículo que tenemos ahí por la página web, os lo recomiendo, en la sección de cantera en atleticostat.com. No sé cuál es el último jugador de Atlético de Madrid B que ha rendido a tal nivel, con tal regularidad, cuando le han dado la primera oportunidad prácticamente, porque fue darle una oportunidad prácticamente de titular en derecha, la agarró y no la soltó, pero no la soltó en ninguno de los últimos 10 partidos, siendo el mejor prácticamente en cada acción con balón. Cada balón, cada posesión que llegaba a su pie era mejorada. 100%. Sí. Y a mí es un jugador que me tiene sinceramente conquistado, ¿eh? Sí, sí, vamos. Yo, de lo que te decía antes, ¿no? Si hablo de quemar etapas, con Níker Luke es uno de los que más en mente tendría tener en cuenta que es carne de primer equipo, te diría a corto plazo, más que a medio incluso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sería que lo hemos repetido con Juliano. Ya sabéis que me gusta mucho esa comparación, pero Ale García. Yo aquí ya tacho porque es una cesión, Sí, sí, sí. lógicamente ha sido prácticamente la séptima opción de Fernando en los últimos meses de temporada en la delantera y en banda. Y bueno, Claro. yo la verdad que creo que ha decepcionado un poquito porque tuvo un año muy bueno en el Antequera, canterano de Las Palmas, pero nada de nada. Nada. Coque Mota. Desgraciadamente solo ha podido jugar un partido esta temporada por problemillas ahí en el corazón. Y yo la verdad, bueno, ya está plenamente recuperado. Pudimos hablar con el chaval y tiene muchísimas ganas de salirse la temporada que viene al Atleti B. Creo que le tengo mucha de la fe depositada en su pierna zurda. La verdad. Porque creo que puede ser la sorpresa del año que viene. Sí, encima tenemos buenas referencias de él. Todo lo Sí, que nos han dicho sobre el talento y sobre la predisposición, además muy querido por el vestuario, muy contentos todos cuando pudo debutar en esa última lógico jornada en también. Mérida. Yo creo que igual, que va a ser una de las sorpresas. Además, ya te digo, tipo de jugador que me da a mí que nos va a entrar por el ojo, encarador, Sí. asociativo. Nos va a Yo gustar la recuerdo, temporada que Alex, en viene. uno de los partidos de la segunda vuelta fue convocado y claro, yo no me tenía muy puesta la cara, ¿no? No me tenía registrado en mi base de datos aquí arriba, en la base de datos de madera que tengo aquí encima de los hombros. Y dije, hostia, ¿quién es el jugador ese que está ahí haciendo unos cambios de orientación, unos controles? Y claro, era él. Y digo, hostia, qué buena pinta, ¿no? Detallitos. Pero bueno, a ver qué tal el año que viene. Contrato hasta 2028. Ya sabéis que llegó del Getafe, no del Leganés, perdón, que se me Le va. gané, sí. Y que ya tocaba la puerta del primer equipo incluso. Salim El Yevari, cedido en el Cartagena, lo ha hecho muy bien. Ha tenido minutos, o todos los minutos que le han dejado también las cláusulas de tantas cesiones que había por Cartagena. También muchos problemitas ahí de impagos y cositas ahí que no están bien, por lo que me dicen, pero yo creo que lógicamente se ha dejado de contar para este mismo cuerpo técnico. No creo que de repente para el próximo año ni el propio jugador quiera ni tenga sentido. Entonces yo entiendo que habrá otra cesión para terminar de confirmar el jugador en segunda división y último año de contrato, pues no lo sé. Pinta feo lo de Salim, la verdad. A mí Sí. me emocionó mucho la temporada anterior, el debut en Cádiz. Para mí era, pues, traza total de primer equipo, ¿no? Iba ahí en esa estela de primer equipo, pero esta temporada empezó ahí con problemas en el sóleo y tal. Yo creo que se perdió, hay muchos partidos en pretemporada de primer equipo, también de filial, y nada. Sí, sí, sí. Yo aún así espero, no sé si es una ilusión un poco ilusa, pero por el prototipo de jugador que a mí me encanta, ese jugador encarador y Sí. autosuficiente y ese extremo que se está perdiendo y que tanto echamos de menos en primer equipo, espero que de alguna manera encuentren un acuerdo y se encauce la situación y renovación más cesión productiva pueda suponer que el día de Pues mañana veamos a ojalá, Salino en el primer ojalá, equipo. porque puede ser un peligro que lo cedas, que se salga y que luego no te quieras renovar. Ya, La verdad por sería una eso. gran putada, ¿no? Pero bueno.
Abder Rayani, creo que aquí este es otro de los casos que no da No la el ha dado, sí. nivel. O no da el nivel o no le han dado las oportunidades, se ha metido algún golillo y tal. Pero nada, es que prácticamente no ha participado Mm, y pintaba bien, ¿no? Cuando debutó con el primer equipo en Vitoria, ¿no? En Mendizorroza hace 2 temporadas. mm. Pero nada, yo sinceramente sé que hay mucha gente que preguntará por él y dirá, oye, ¿qué fue de Abde? Tenía muy buena pinta, tal. Pero a mí creo que físicamente, lógicamente en Mm, juveniles destacaba más, pero cuando llegó claro. con los mayores, a mí me parece que le pasaron por Sí, delante, ¿no? sí, sí. Creo yo, poco más con Abde. Diego Mm, Bri es un claro ejemplo de lo que te puede pasar también si apuestas por quedarte. Hablo de Julio Díaz, sí. hablo de Rayán, que te puedes estancar, porque puedes tener en la cabeza, no digo que sea el caso de Diego, que además es Mm, un gran profesional, pero tienes la cabeza en que tú no deberías de estar aquí ya, que tú tuviste mm. muchas ofertas para irte a segunda división, incluso cuidado, se habló del Valencia también en primera división, Sí. y no ha terminado de. No sé si Mm, eso puede hacer a la dirección deportiva del Atlético de Madrid B, del filial, mm. pensárselo 2 veces, pues con los Rayán, Julio Díaz. No lo sé. Mm. Es que es un Y debate lesiones que también no interesante, han ¿eh? ayudado, ¿eh? No han Sí, sí, ayudado. sí, no han ayudado. Pero es cierto que es una situación que si no enfocas muy bien, como por ejemplo es el caso de Martín, que creo que mentalmente a nivel de motivación ha enfocado esto como una gran oportunidad, Total. creo que tienes más que perder que de ganar. Y creo Sí. que ha sido un poco el caso de Diego Bri, que el año pasado fue quizás uno de los mejores jugadores de la categoría o de los mejores atacantes de la Era una categoría. pasada, ¿eh? Una Este pasada. año quizás ha sido la mayor decepción en cuanto a las expectativas que tenías. Esto es un poquito también de primero de filial, ¿no? Salim El Jabari y Diego Bri, los mejores del Atlético de Madrid B 23-24, llegas a la 24-25 Sí, y no. Hombre, unas Diego cosas Bri ha y por estado otras. mucho más y mejor que Salim, pero no sé, yo creo que Diego Mm, Bri, en este caso, yo a ver, lógicamente, cada uno tiene su parte de culpa, de hacer mm, números, que al final es lo que te ensalza tu temporada, porque luego, en cuanto a trabajo y tal, siempre que ha estado disponible, pues ha sido de sí. 10 o eso se ha Mm, visto desde fuera. Pero creo que ha sido un poquito víctima de, uno, tener tantas opciones por delante, que yo me acuerdo, preguntaba a Fernando al principio, no, mejor tener mucho porque tenemos variedad, tal. mm, Pero yo creo que ha habido muchos ahí que han sido víctimas, véase Salim El Jabari, véase Diego Bri, lógicamente mm, Abde. Ale García también le ha podido pasar, tener demasiadas variantes para. Y luego el tema de mm. las lesiones tampoco ha ayudado. Y el tema de tu cabecita está ya Sí. en modo fútbol profesional. Entonces yo digo, Bri, creo que sin lugar a dudas, creo que es de los ejemplos más claros este año. Pues yo creo que en el Atleti van a seguir apostando por cederle o espérate si viene algún club pagando algo y tal, pero yo creo que no te merece la Mm, pena, pero no va a continuar. Adrián Niño, vamos a la delantera, entramos ya ahí la delantera, aunque ya habíamos tocado un mm, poquito a Abde Rayani. Su temporada acaba como máximo jugador máximo goleador de Atlético de Madrid B, pero de mm. más a menos a más a menos. Otro de los Sí, picos de la sierra. sí, además quizá el mayor ejemplo de rachas, ¿no? De ser un vaivén emocional, momentos en los que parecía que iba a despuntar, iba a ser el mejor delantero de la categoría, otros en los que te desesperaba. Creo que es que no ha mejorado la toma de decisiones al nivel que debería respecto a la continuidad que lleva teniendo desde que se apostó por él en el filial. Entonces yo creo que sumar eso más la aparición de Omar, que creo que ahora mismo al filial Sí. le renta más invertir minutos en Omar que en Niño, que ya estuvo a punto de salir cedido la temporada pasada, pues creo que igual que el siguiente paso es ver si esa toma de decisiones le genera mayor progresión en un contexto más competitivo, en estilos más proactivos, donde tenga más continuidad, como es una segunda división. Luego tenemos en el juvenil A Sergio Esteban llamando un poquito a la puerta. Mm, Tenemos Jorge Rajado también, que no es delantero, pero bueno, también va atacante, para la sí. delantera, atacante. Y yo creo que Adrián Niño ahí tiene que dar Sí. paso. Yo creo, apuesto yo, que el Atlético de Madrid B va a hacer un buen fichaje para la delantera. Un delantero que, con experiencia más, goles. Porque creo que este Mm, año se han dado cuenta de Omar Llané mm, se ha destapado, pero tampoco creo que sea ese jugador de te meto 25 goles, ni mucho menos, sino soy un mm. jugador más de beneficio a todo lo que tengo alrededor, Sí. hago jugar al equipo, le doy mucho respiro, soy inteligente, me muevo bien, tengo buenas Mm, asociaciones y creo que Adrián Niño es justo otro tipo de jugador que ha entrado en muchos contextos de transitar, de últimos minutos también, ha tenido sus mm. tramos de titular, pero creo que sinceramente creo que se va a ir cedido en segunda división y creo que le va a dar muy bien.
Creo que se va a Sí. salir en segunda división, porque creo que hay buen futbolista ahí. Y te digo una última cosa, lo tacho y creo que le hizo muy mal a su temporada debutar en Leganés. Sí, Porque creo que puede ser, además sí. Fernando es alguien que se las sabe todas y creo Hmm. que ese perfil de entrenador luego muchas veces es protector de ese tipo de situaciones. Al final tú has Hmm. mamado de Luis Aragonés y de todo ese tipo de entrenadores que son muy de reconducir situaciones, que no se vaya el jugador, que no se vaya la cabeza, que los pies estén en el suelo. Sí, Y que no has creo, llegado a la luna ya, sí, por sí, debutar y con el creo primer que equipo. eso le penalizó un poquito en cuanto al Atleti B. Hmm. Sí, puede ser. Además, a mí me da la sensación de que es todo obviamente sensacional por lo que hemos visto y por lo que hemos conocido, pero sí me da la sensación de que es un delantero, un jugador, perdón, al que en ese sentido tienes que saber llevar. Y creo que Torres es el mayor ejemplo, porque incluso el propio Torres reconoció en su momento que él con sus entrenadores se cabreaba y que quizás tendía a pensar como suponemos que ha podido pensar Niño en algún momento. Así que quizá ahora no lo ve, pero el día de mañana yo creo que esta temporada le va a haber venido bien, este final de temporada post debut con primer equipo. Pues sí, total. Omar Llané, otro que está con la sub-19, además titular, ojo, cuidado, saliéndose temporada de menos a más clarísimamente, muy como, por ejemplo, Iturbe, Hmm. Julio Díaz, y creo que tiene que ser otro de los líderes el año que viene. Se queda y se queda como un pilar importante. Sí. Hombre, no hay más que ver su 2025, ¿no? Cuando quizás estábamos todos ahí un poco ansiosos, ¿no? Con que diese el salto de repente de un día para otro, empezó a ser uno de los más destacados, ya no solo a nivel de cifras, sino incluso a nivel de quedarse los balones, de conectar con la segunda línea. Hablabas acertadamente para mí antes de, creo que no es un delantero al que debamos exigir cifras, no es, creo que es irreal pensar en un delantero de 20 y pico goles, al menos de momento, pero creo que es un delantero que puede absorber una gravedad sobre él tremenda, una gran atención y que lo aproveche una segunda línea productiva como la que aspira a tener el filial. Hay Creo que hay muy un, buen delantero aquí. hay un vídeo de su partido contra Rumanía, creo que es, de la Sí. sub-19, jugando, jugando. De hecho, solo tenéis que ver la asistencia a Jano Monserrate como de Sí. tacón. Ambidiestro, además. Espectacular, ¿eh? Os pondría el vídeo, pero no me quiero jugar que nos tiren No este sé. vídeo, que además es larguete y no estamos para sustos. Entonces, Omar Llané nos lo quedamos sí o sí, y a Borja Sí. Garcés, bueno, lo tachamos porque Suerte. acaba contrato Sí. y suerte en su carrera, porque yo creo que Mm. ya no era su sitio, la verdad. Mm. Sí. Yo Sí, creo sí, sí, que. totalmente de acuerdo, sí. A ver si tiene suerte en segunda división. Incluso te diría que no le va a dar ni para segunda. A lo mejor primera ref y veremos, pero uf, le ha costado este final de Es un temporada, sí. jugador que tiene cartel, que tiene currículum, que tiene sus partidos en Sí. segunda, bastantes. Entonces, a lo mejor sí que le puede dar para Mm. un segunda, pero yo creo que no le ha hecho bien. Este segundo tramo de Sí. temporada le ha hecho bien para coger ritmo competitivo y empezar una temporada ya fuerte Mm. después de su lesión de rodilla como mollejo, pero no ha aportado Mm. todo lo que yo pensaba que iba a aportar al Atleti, B, la Sí. verdad. No lo ha tenido fácil porque ha tenido minutos residuales, Sí. pero no, creo que no. Pero bueno, Mm. Alex, ahora mismo tenemos Esquivel, Jero Espina, Dani Martínez, Javi Boñar, Gismera, Jano, Iker Luque, Coque Mota, que prácticamente Coque Mota es como no contar con él porque no Sí. ha participado, y 9, Omar Llané, 9. Tienes una última, vamos a hacer una última revisión, Julio Díaz y Rayán, porque yo creo que no hay más dudas, porque Iturbe, Costis, Mm. Pablo Pérez, Javi Serrano, a lo mejor Gismera, que se puede ir, no lo sé. ¿Hay alguno que digas, mira, yo creo que a lo mejor sí que se va a quedar Rayán, por ejemplo? Yo creo que hablando un poquito más y tal, creo que Rayán se puede quedar. No Sí, lo sé, hombre, ¿eh? yo por poder creo que se puede quedar Rayán incluso Julio. Julio al Lógicamente, los final dos. igual. Claro, incluso a lo Al mejor igual que si me Iturbe dices, no, Costis no, claro, no, Pablo no, Pérez no. no, pero creo que Sí. Julio y Rayán son Mm. dudas. Yo no sé Venga, si. les ponemos que se queden, pero que Simeone les eche el ojito, va. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, ponemos ahí a Rayán y ponemos a Julio. Sobre todo que son posiciones en las que va a haber tantas bajas que, ojo, cuidado, Mm. ¿eh? Porque además, bueno, sube Dani Muñoz, que también está con la sub-19, lateral izquierdo, entonces puede apostar el club también por él, no estaría mal Sí, que eso. O puede estar también la han Julio, usado Dani mucho de más Julio, extremo. le han usado mucho Mm. de extremo, puede ser el nuevo Julio, ¿no? Entonces yo creo que Julio, Mm. si tiene una opción ambiciosa y tal, creo que este año no van a retener tanto, creo yo, Mm. pero porque hay varios que ya son irretenibles. Pero yo quería terminar con. Hemos terminado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a decir 10 sin contar a Coquemota, los que se Mm. quedan. Quería mirar a la temporada 23-24
y contar cuántos se quedaron, por ver si estamos diciendo una locura o no. Entonces, Iturbe se quedó 1, Sergio Mestre se equivocó, Antonio Gomis, vamos a decir que se quedó, pero vamos, si quieren ni le contamos. Sí, o sea, 1 Iturbe, Joel Arumí se fue de Andorra, si no me equivoco. Dani Martínez estaba ya, pero bueno, así eso le contamos. Mariano Gómez se fue, Costis 2, Marco se fue, el Marco Bueno se fue a Portugal. No sé yo si le ha ido del todo bien, ha tenido minutos, pero bien. Se quedó Pablo 3. Madre mía, Jalal, ya ni me acordaba yo del marroquí que ficharon, que nada. Lalo, que vino del Leganés, madre mía. Sergio Guerrero nada tampoco, se fue a segunda división. Calatrava, yo creo que se va para primera este año, me da a mí la sensación. Se le ha dado bien en Castellón. En Dialle, le hemos echado de menos algún partido esta temporada. Mestanza se quedó, entonces llevamos ya, a ver que me pierdo yo. 1, vamos a decir, venga, 2, Dani. 3, 4 y 5 Mestanza. 6 Gismera. 7 Adrián Niño. 8 Diego Brí. 9 Azde. 10 Salim. Y ya está. Así que justamente los mismos. Clavado. Estamos en la media. Clavado, me gusta porque lo hemos clavado, en verdad. Así que esta es nuestra apuesta de continuidad en el Atleti B. Y nuestro resumen un poquito, que no teníamos esto pendiente de la temporada jugador a jugador. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si has aguantado hasta aquí, eres un héroe. Si no has aguantado hasta aquí, también, aunque seguramente no me estarás escuchando. Así que si has aguantado hasta aquí, dale a me gusta. Que hombre, te has clavado 55 minutos interesantes, creo yo, humildemente interesantes de la academia. Déjate un comentario sobre quiénes son los que más te han gustado, o qué harías o qué no harías con esta planificación que hemos hecho de Atleti B, que así ayudamos a que el vídeo llegue a más gente, que estos vídeos tienen un trabajo, y sobre todo en nuestro Atleti B queremos contenido, pues vamos a cuidarlo y vamos a apoyarlo. Alex, vamos a ver qué pasa, pero bueno, este ha sido nuestro plantilleo, planificación del Atleti B. Gracias, Alex.